El día pasado llegamos a la ecuación de Navier-Stokes, es decir, para fluidos viscosos, y la última expresión que os puse, que voy a recordar ahora, para fluidos viscosos newtonianos e incompresibles. Y teníamos la siguiente expresión, si recordáis. Y eso me recuerda a una cosa que no tiene mucha importancia, ¿eh? Pero bueno, también me ha recordado justo cuando he escrito lo de Stokes, que el otro día dije, se me olvidó decir, cuando veíamos cómo en fluidos newtonianos podíamos relacionar, un segundo, para darle un nombre. Y así newtoniano, ¿no? Una relación lineal un poco especial porque teníamos dos coeficientes, dos parámetros en la relación esa lineal, relación lineal entre el estrés viscoso y la deformación. Deformación de los elementos. ¿Veis? O sea, teníamos el tensor de estrés, teníamos la presión, teníamos el estrés viscoso. Ahí teníamos. Y teníamos el tensor de gradiente de velocidad, y de este deducíamos cómo era el tensor de deformación. La deformación, que era la expansión, ¿no?, más la deformación tangencial o angular, como llamabais. Creo que utilizaba, si no me equivoco, sigma igual a menos p por la matriz identidad más tau, que es el tensor estrés viscoso. Es la misma notación que he seguido estos días. ¿De acuerdo? Y que tenéis en el... Vale, y teníamos una cosa como esta, y entonces lo que teníamos era que la relación era lineal, y recordáis, teníamos un parámetro que llamaba, me parece que utilicé la letra K, ¿no? K, que era el segundo coeficiente de viscosidad, o viscosity coefficient, ¿no? Y luego teníamos el coeficiente de viscosidad dinámica, el habitual, dos veces, ¿no? Dos veces mu por D. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es el momento que no dije cómo se le llamaba. Había un caso especial, que era cuando el fluido era incompresible, ¿no? Cuando el fluido era incompresible, entonces teníamos que aquí este término, la expansión, era cero. Es decir que... ¿Recordáis por qué era? Sí. Ah, sí. Perdonadme, es verdad. Siempre olvido cuando estoy aquí. Gracias por decirlo. Más o menos, déjame ver, hay 27, ¿no? Aquí. Hay 17 por aquí, ¿no? Más o menos. O sea que no se vio elementos... Fluido incompresible, entonces veíamos que teníamos que la expansión o dilatación era cero, porque dependía naturalmente de cómo era la divergencia de U, que era cero.
un fluido incompresible, es decir, que teníamos estas cosas. O sea, que este término se nos sigue. Pero creo que comenté, que dije, bueno, en el caso de que el fluido sea compresible, aún así, no sé si utilicé las palabras, dije, podemos despreciar el efecto del coeficiente, el segundo coeficiente de viscosidad. Creo que lo dije de esa manera, ahora mismo no lo recuerdo. Y esa recibe un nombre que no tiene, o sea, lo de los nombres no es que le dé una cosa especial, salvo puntos. Pero bueno, está bien, porque el Stokes, si es compresible, en muchas ocasiones podemos despreciar en muchas ocasiones K aproximadamente 0, de tal manera que si es incompresible, por supuesto este término es 0, y si es compresible, suponemos que el segundo coeficiente de viscosidad lo podemos despreciar. Y esa es la suposición de Stokes. Justo cuando escribí Navier-Stokes dije, anda, se me olvidó decirles. Esto es. O la aproximación de Stokes. Assumption, dice en inglés el texto. ¿De acuerdo? De tal manera que realmente lo que tenemos pues es 2 mu por D. Era 2 mu por D, ¿verdad? Por D. La deformación. Tenemos que eso será igual a 2 mu S menos E, compresible, con la suposición de Stokes, o bien directamente 2 mu por S. Compresible. O sea que esto es... ¿Vale? Muy bien, pues el Stokes. Y estaba diciendo, bueno, hacíamos eso y llegábamos a la ecuación de Navier-Stokes. Donde introducíamos esto. De Newton. Conservación. Segunda ley de Newton, conservación del momento lineal. ¿Y qué nos quedaba? Que era lo que estaba escribiendo. Teníamos ρ para un elemento de fluido, su aceleración, esto en la representación de Lagrange, y que teníamos el término de la presión, menos el gradiente de presión. O si queréis, todavía lo pongo más las fuerzas de volumen, por unidad de volumen, más las fuerzas superficiales. Si, por ejemplo, en fuerzas de volumen consideramos únicamente la gravedad, ¿no? Tendríamos menos ρ por G, y tendríamos en las fuerzas aquí, como lo expresábamos, como la divergencia del tensor de estrés. Así que tenemos aquí, vamos a quitarnos esto, lo voy a poner otra vez, aquí todo esto pegado, si queréis. Si queréis aparente, es la divergencia de sí. Y ahora era donde aparecía, ¿perdón? ¿Aquí? Eso es aparente, bueno, la gravedad aparente o gravedad, como
una de las fuerzas, la habitual, como fuerza de volumen. Este término, fijaos que tendríamos aquí, ¿no? G aparente, ¿no? Tendríamos la divergencia, teníamos la presión, el tensor identidad, la matriz identidad, y aquí teníamos el tensor de esfuerzo viscoso. De tal manera que entonces de la divergencia de este primer término nos quedaba menos el gradiente de la presión. Ahí, G aparente. Con el signo menos el gradiente de presión de este primer término, y luego nos quedaría la divergencia de tal. Ahora es donde metemos ahí eso, ¿de acuerdo? O sea que ahora es cuando, esto es general, ahora es en el momento en el que decimos, estamos en el caso de fluidos que son newtonianos y además pues o bien son incompresibles o bien la suposición esa de Stokes, es decir que utilizamos esta expresión y lo que nos quedaba entonces era aquí el ρ G aparente menos gradiente de P más mu por el laplaciano de la velocidad. Teniendo en cuenta que ahí hay otro paso cuando se pasa de aquí. Aquí hay todavía una cosa adicional. ¿Qué cosa adicional fue la que tuve que suponer para dar este paso? Aparte de que sea newtoniano, además de que sea newtoniano. La viscosidad era uniforme. Que la viscosidad era uniforme. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, que ese paso es esto y además más mu uniforme. Bueno, entonces ahora ya recordando estos pasos podemos poner ya esta última expresión. Estaba utilizando Stokes en las condiciones anteriores. Las condiciones dadas, no cualquiera, sino todas esas. Ya veis que es una, por eso no es, hay que tener un poco de cuidado de decir, bueno, esto si lo aplicamos a un problema que no cumple alguna de esas, entonces no es válido, ¿entendido? Pero sí es, digamos, los problemas habituales siguen esta ley. Y el asunto estaba en darle una explicación a este término. Quizás esta tarde a lo mejor estaba pensando también que os pedí, lo comprobasteis en el último paso cuando hacíamos la divergencia de eso. Yo os indiqué cómo teníais que hacerlo, el producto escalar del vector operador por el tensor correspondiente. ¿Lo intentasteis? Vale, y le estábamos dando una explicación. Bueno, y este término, por cierto, este es en la representación de Lagrange, o sea que lo podríamos poner en la de Euler como suma del término local, ¿no? Más el término de advección. Lo que puse de advección o convección. Por eso
Si veis aquí, ¿no? Transporte de tema 6. ¿Cómo transporta el fluido? Ese término está transportando momento lineal. El segundo término que he escrito aquí nos está diciendo cómo se está transportando por el propio fluido momento lineal, de un punto a otro punto del fluido. Esto es los cambios locales en el momento lineal, en cada punto del espacio. Cómo cambia únicamente en un punto debido a los cambios en el tiempo. Esto es cómo son los cambios del momento lineal debido a que es arrastrado el momento lineal por el propio fluido. Lo mismo que transporta energía, transporta, por ejemplo, la concentración de un material, humo, transporta también momento lineal. Es decir, que hay dos fenómenos de transporte. Bueno, hay dos. Uno es este, como veis aquí, y ahora, y ahí es donde viene el momento. Vamos a entender que en el fluido hay una segunda forma de transportar las cosas, en particular también el transporte por difusión del momento lineal, que es este término. Vamos a darle, esto va a ser difusión como difunde el momento lineal debido a la acción de la viscosidad. Es decir, que si el fluido es ideal, entonces no hay difusión de momento lineal. Es debido al rozamiento, cómo se está intercambiando, está pasando el momento lineal de un elemento de fluido a otro. Y la explicación, y eso lo tenéis, como veis, segundo, transporte por difusión o conducción. La conducción, porque uno está pensando en el calor, también transporta uno energía térmica con un elemento de fluido. El transporte total, la suma de ambos. ¿De acuerdo? O sea que vamos a entender el segundo fenómeno de transporte y además pues lo podemos ver el fenómeno por difusión conducción. Ley de Fourier es la que vamos a aplicar, la ley de Fourier, para ver. Es una ley empírica que funciona muy bien y que, bueno, uno puede hacer un modelo clásico para explicar por qué esa ley empírica es así. Bueno, ejemplo. Difusión. Conducción en un medio. Vamos a ver cómo es la ecuación correspondiente. De transporte de calor. Entonces cogíamos, ¿vale? Vamos a suponer primeramente, por sencillez, que el medio que estamos puede ser sólido, fluido, lo que sea, pero está estático. O sea, por sencillez primero vamos a pensar que está estático. ¿De acuerdo? Y voy a fijarme en un volumen. Ya me fijé ayer en el examen, porque el profesor Pedro Salvadores no pudo, por una razón, porque es profesor en un instituto, también en el Instituto de Formación del Profesional, y justo le ha tocado en los tribunales para elegir o para escoger el profesorado este año. Y la semana pasada le llamaron, le dijeron, está ahí de presidente de un tribunal y además en las comisiones, que tenía que estar presente, me parece que en Zamora. Por lo tanto, no podía estar, no porque no tuviese una cosa, sino una cosa muy importante y además oficial, ¿de acuerdo? Por eso estuve yo ayer al cuidado
del examen y me fijé que hablaba de volúmenes de control, ¿no? Mientras en todo ese tiempo que casi me da un pasmo de aburrimiento, no, eso no es broma. Pues hablaba de volúmenes, de lo cual ya había hablado con él, o sea que no era una sorpresa, pero nunca uno sabe hasta qué punto se puede tratar o no. Entonces, volúmenes de control, puedo utilizar yo ahora precisamente esa palabra, ¿no? Escojo un volumen de control, que tanto gusta a los ingenieros, eso de los volúmenes de control. No sé, lo que he tardado yo, sí, en mecánica de fluidos, pero no, realmente he trabajado con volúmenes, más bien sistemas, ¿no? En los problemas que hemos hecho por las tardes, ¿no? En las tuberías y todo eso, cuando me voy a fijar en este cuerpo. Entonces nos vamos a fijar en un volumen de control, en un medio estático. En ese sistema de carga. Y voy a escogerlo, ese volumen, por sencillez, porque voy a escoger coordenadas cartesianas, pues, en forma cúbica. Un volumen finito. Un volumen finito. Entonces, lo que queremos saber es cuánto calor está fluyendo a través de las paredes. Es decir, queremos ver cómo cambia en ese volumen la energía térmica que tenemos dentro de ese volumen. ¿De acuerdo? ¿Entendido el objetivo? ¿Cómo es? Entonces, uno tendrá que ver, decir, bueno, pues, ¿a qué va a ser debido? A cómo se transporta calor a través de las paredes, cada una de las paredes de ese cubo. Y ahí es donde venía el papel de la ley de Fourier. ¿Cómo es el flujo? O sea, que necesitamos el flujo de calor, de energía térmica, a través de las paredes. Y eso viene dado, ese flujo, mejor dicho, la densidad de flujo, porque el flujo es una integral de superficie, a través de una superficie, en este caso va a ser una pared de estas plana, de cómo es el vector densidad de flujo, en este caso densidad de flujo de calor, que utilizaba, me parece que la letra J. Lo mismo que en electromagnetismo, en corrientes eléctricas, por ejemplo, ¿no? Tenemos la densidad el vector densidad de corriente eléctrica, que también se utiliza J, sí. ¿Y cuál es de densidad de superficie? J, el vector J por diferencial de S. J es el vector densidad de flujo de calor. Estaba diciendo, para que recordéis, quizás, si os lo han... Por ahí hubo un sí, me parece, ¿no? Además, por ahí, cuando he dicho, a ver si les han citado, ¿no? En electromagnetismo, en corrientes, tú tienes la corriente eléctrica, I, pero tienes el vector densidad de flujo de corriente. ¿Y qué es la corriente I? No es nada más que la integral de superficie, el flujo a través de una superficie del vector densidad de corriente, que también se utiliza la letra J. ¿No? Y entonces ahí depende del número de, si lo pensáis como número de cargas puntuales, ¿no? Cuántas cargas puntuales por unidad de volumen tenéis, por la velocidad de desplazamiento, velocidad promedio de esas cargas, por la carga de los portadores, NQ por V, o bien la densidad volumétrica de carga por el vector velocidad que tiene. Bueno, pues aquí tenemos una cosa, tenemos también un vector densidad de flujo. Te está diciendo cómo fluyen las cargas a través de... Y aquí es cómo fluye el calor. Y ahora viene, ¿cómo es este vector J? Ya es la ley de Fourier. O la ley de Fick. Porque depende de si estoy pensando en calor o estoy pensando en difusión de materia, el humo, entonces reciben dos, o sea, son dos personas, Fick, ¿cómo era? Adolf Eugen Fick, o no sé qué. Bueno, siempre me gusta, bueno, voy a decir, es una tontería, Fick, porque
Primero es alemán, pero tener ese apellido, la verdad es que es un poco, ¿no? Porque es como si te llamasen en inglés fuck. Es decir, ficken, que es el verbo, como no en alemán ponen el en, todos como nos reímos del sana, pues tiene esa connotación, iba a decir, ¿no? Fick dich ins Knie, o sea, vete a... pero es de una familia, o sea, que no solo hay un Fick, sino que había varios Fick, como en todas las familias, claro. Pero famoso, iba a decir, eso no pasa en todas las familias. Y si no me equivoco, el sobrino de eso lo digo así a riesgo de equivocarme, es el inventor de las lentillas. Para aquellos de vosotros que utilicéis lentillas, cuando se inventaron en el siglo XIX. No, fijaos, que para mí fue una sorpresa cuando, haciendo Wikipedia ahí, cacharreando, ¿no?, con el FIC y tal, dije, anda, mira, porque me gusta saber qué es lo que hay detrás de las personas un poco. O sea, que las lentillas se diseñaron ya hace 150 años por una persona que es familiar directo de aquí del nuestro, de la difusión. Bueno, dicho eso, o el Fourier, lo que tenemos es que va a venir dado va a ser proporcional a menos el gradiente, es decir, es un vector. ¿Hacia dónde fluyen las cosas? Pues en la dirección donde el cambio es máximo. Mejor dicho, mínimo, porque tenemos el menos. O sea, que va a ser proporcional, que creo que os lo puse, proporcional a menos. El gradiente, como estamos con calor, pues uno está pensando con la temperatura. Uno se tiene que fijar cómo es el gradiente de temperatura y de donde tienes mayor temperatura o menor temperatura en el espacio, es en esa zona donde está fluyendo el vector densidad de... Y la constante, no me acuerdo qué nombre le puse, K, o... Bueno, la conductividad térmica. Pero veis que uno tiene que introducir esta ley, porque uno dice, bueno, las cosas son así. No, quieto parado. Las cosas son así, esto es una ley empírica que ves que funciona bien, por ejemplo, pues en diseño de paredes o lo que queráis, aislamientos y esas cosas, se utiliza esta ley. Uno puede darle una explicación microscópica clásica y no tan clásica a este fenómeno. Pero vamos a dar por que los experimentos nos dicen que esto es correcto. Muy bien, entonces tendremos el flujo a través de esto, a través de esto, a través de esto. ¿Qué tendremos? ¿Perdón? De temperatura. Temperatura. Lo he dicho de palabra. Tenemos diferenciales. Bueno, esto es... Fijaos el flujo hacia adentro o hacia afuera. Si la superficie es cerrada en este caso, porque estamos sumando para todas las paredes, entonces le pongo el signo de cerrado, ¿no? A través de todo. Por convenio, este vector está apuntando hacia afuera. En una superficie abierta no, pero en una superficie cerrada. Y como nosotros estamos intentando ver cómo son los cambios de energía térmica ahí dentro, aquí lo que nos está diciendo este término es cuánto neto sale hacia afuera. Por lo tanto, si mi objetivo es ver cómo son los cambios dentro, tendré que meterle el signo menos. No porque yo quiera cambiarlo, sino porque aquí voy a expresar esto, es decir, eso va a ser igual a los cambios en el tiempo de la energía térmica que tenemos ahí. Sí. Lo que intento es discutir contigo amigablemente, o sea que la palabra discusión siempre la uso amigable. Tiene una connotación en español, ¿no? Lo de discutir siempre es pasar a mayores. Iba a decir, ahora visto lo que pasó el otro día, que por cierto era el autor alumno de mi mujer. Bueno, es decir, una joya. Sí. ¿Puedo irme a la discusión, por así decirlo? Si, por ejemplo, los gradientes de temperatura, según la ley de la termodinámica, fluyen desde el foco de más calor, transmiten calor al de menos,
Entonces, si ese cuerpo, por ejemplo, estuviera a menor temperatura, o sea, a mayor temperatura, no, perdón, a menor temperatura que el exterior, estaría fluyendo el calor desde dentro hacia afuera. Vale. Voy a coger tu pregunta y tu pregunta, que no... porque están directamente relacionadas. O sea, que voy a dibujar esta pared de esta manera. Y ahora pongo aquí T1 y aquí T2 por dentro, imaginaos, y que T1 es mayor que T2. Entonces, ¿qué me está diciendo menos el gradiente de temperatura? Que va a fluir de aquí a aquí. O sea, que aquí tendría el cubo, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si yo lo hago para cada una de las caras, me está diciendo neto cuánta energía por unidad de tiempo está entrando en ese cubo. ¿Vale? Siempre y cuando nosotros tuviésemos el diferencial de S de esta manera. Pero claro, en las integrales de superficies cerradas, sí. Pero espera, por si no, no termino con tus... Y luego sigo contigo. Tenemos un convenio, que este vector es siempre hacia afuera. De tal manera que si yo planteo esta integral, no tiene ningún... Lo que me está diciendo es cuánta energía está saliendo por unidad de tiempo del cubo hacia afuera. Flujo de energía, de lo que tengo dentro hacia el exterior. Pero yo quiero plantear justo lo contrario, quiero plantear cómo es el cambio de energía térmica en el interior. ¿Bien? O sea que este es el cambio. Siempre habría que especificarlo en ese caso, me refiero, porque si no se dice nada, yo puedo decir, aunque sea cerrada, como convenios así, yo puedo... O sea que esto tiene sentido, que no, lo que quiero decirte es, eras Laura, sí Laura, que esta integral tiene sentido, pero tengo que expresarlo con palabras. Este sería cuánta energía térmica está fluyendo de dentro hacia afuera. Y yo lo que quiero es cómo es, voy a ponerlo, flujo de calor de afuera hacia adentro. Si le meto este signo menos, ahí. Que sería lo mismo, oye, si queréis, a ver, a lo mejor estoy pensando, ¿cómo lo verán mejor? A lo mejor lo veis todavía más claro si pongo eso, así, de esa manera. El signo menos lo he sacado fuera. No sé, ¿lo veis ahora bien? Dime, perdón. La segunda vez que dice la integral definida, si es hacia dentro hacia afuera el flujo, dependiendo del signo que te dé a la hora de resolver la integral, nos daría, ¿qué temperatura sería mayor? ¿no? Ahora no, porque tú tienes muchas caras, o sea que ahí puede haber, imagínate que tienes aquí T1, T2 y aquí en el otro lado hacia la derecha T3 y T2 es mayor que T3, es decir, fíjate, a un lado más caliente, en el cubo poco más frío, pero por el otro lado todavía más frío. Tú me podrías decir sin darte números y darte nada más si está aumentando la temperatura dentro del cubo. Pues después a la hora de resolver integral. Claro, efectivamente. A la hora de integrar es lo que te está diciendo, te va a decir neto si está entrando o está saliendo. Eso es la cuestión con esa integral de superficie a todas las caras. Te está diciendo para cada cara cuánto calor está entrando, si le metes el signo menos aquí, por unidad de tiempo. Tú sumas para todas las caras y ya tienes neto cómo va a ser el cambio si está ganando, es decir, que si ahora esto es positivo, todo este cálculo es positivo, entonces lógico, está aumentando la temperatura, o bien se está produciendo un cambio de fase, evidentemente. Esa energía tiene que invertirse en algo, en energía interna del sistema que tenemos ahí metido dentro de ese volumen de control. ¿Entendéis? Ahora haré la suposición del día pasado, que es decir, bueno, cambios de fase, como lo que mencionaba en el examen, ¿no? Que también había cambios de fase, me parece, sí, no lo vi. Vamos a suponer que no ocurre. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo todo el mundo? Y ahora viene la parte que acabo de decir. Ahora
Digo, bueno, si tengo un flujo neto positivo de calor de afuera hacia adentro, tiene que haber un aumento en la energía térmica, en la energía interna del sistema, por unidad de tiempo, lo estamos viendo por unidad de tiempo. Es decir, esto tendrá que ser la variación en el tiempo, y ahora tengo que decir, bueno, es un volumen, tendré que ver cómo es la energía interna por unidad de volumen, diferencial de V. Ahí, eso es donde más o menos donde iba a decir, creo que di algún paso más, muy rápido. Como ahora estaba suponiendo, fijaos que estamos en un medio estático, porque ahí viene ahora el problema de decir, ¿y qué hago con esta derivada temporal? La derivada temporal es sobre una integral de volumen, podría ser una integral de superficie. Pueden cambiar varias cosas. Pueden cambiar lo que hay dentro, pero puede cambiar también las paredes y el volumen en el tiempo. Es decir, que ahí hay dos variaciones temporales a tener en cuenta. Cómo cambia el volumen y cómo cambia lo que tengo en el tiempo. Tiene la relación que es como los cambios locales y los cambios debido a la advección, cómo se están moviendo las paredes. Imaginaos un cubo, un volumen de control en el cual las paredes no están quietas, sino que cambian en el tiempo. Uno se lo puede imaginar. Otra pregunta del examen, ¿no? ¿Son imaginarias o no son imaginarias o cosas de esas? Me pareció ver también. O sea que ahí viene el momento en el cual yo digo, no, quieto parado, mi volumen de control es fijo, además el medio está quieto, no hay nada raro, todo lo más sencillo posible. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta derivada temporal? Si no me cambia los límites de integración, pues es justo la flecha que voy a meter aquí dentro. Voy a borrar aquí arriba. Si es que me deja. Vamos a cogernos este cresto. Bueno, esto es lo que me dice, o sea, ¿qué nombre le daríais a esta ley? Este igual es una ley física, ¿eh? Eso no son matemáticas, eso es una ley física. ¿Le daríais algún nombre a esa ley? ¿Qué es esta conservación? O sea, cuando expreso esto, que estoy intentando expresar la conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. Si tú estás metiendo energía en un sitio, es decir, pues naturalmente está aumentando. Imaginaos masa. Se puede hacer con la masa lo mismo, ¿eh? Para llegar a la ecuación de continuidad. Podría hacer el mismo problema y llegar a la ecuación de continuidad. Con vosotros lo hice un poco diferente, más rápido. ¿De acuerdo? Pero podría hacer lo mismo. Podría decir el flujo de masa a través de las paredes tendrá que ser igual a la variación de masa, el cambio de masa por unidad de tiempo que ocurre ahí dentro. Esa es la ley física de conservación de masa. ¿Es esa cierta? Pues si yo fuese malo diría, esa está mal. ¿Por qué? Porque estoy pensando clásicamente. Clásicamente sí, pero es que lo que se conserva es masa más energía. Y nada te impide que masa dentro de ese volumen se esté transformando en energía o energía en masa. Por lo tanto, únicamente el flujo de masa a través de las paredes no te va a decir cómo es el cambio de masa por unidad de tiempo en el volumen, si tú tienes en cuenta los efectos precisamente de ese estilo, que van más allá de la física clásica, relativistas. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea que mucho cuidado con las suposiciones tan. Claro, por otro lado, si yo expreso esto aquí, uno diría, estás diciendo exactamente lo mismo, estás expresando la conservación de la energía desde el punto de vista clásico. Efectivamente, porque ¿qué ocurre si yo tengo ahí reacciones nucleares dentro de ese volumen de control? Vosotros vais a ser ingenieros, o sea que es la imaginación. Oye, ¿y si dentro de ese volumen yo tengo material uranio 235? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al romperse la fisión, resulta que la masa que tienes antes
antes mayor que la que tienes después. Un poco de masa se está transformando en energía. Es decir que, claro, entonces no estás dando cuenta de ese aumento de energía debido al cambio en la masa. Por lo tanto, lo que he escrito aquí es clásico. ¿Veis? Y si yo soy un ingeniero que quiero diseñar reactores nucleares, que, por supuesto, con los problemas del cambio climático, con tanto la sostenibilidad para arriba y para abajo, que también llega a cansar un poco, no es un tema, pues hay países, por ejemplo en Estados Unidos, donde se están estudiando, se está investigando muchísimo en el MIT, en el MIT y esos sitios, en nuevos tipos de reactores nucleares, más pequeños, más seguros, más no sé qué, de otro tipo, con torio en vez de con uranio o con plutonio. Es decir, que ese tema no está liquidado, ni muchísimo menos, iba a decir, por no hablar de la fusión. Entonces, en ese caso, si yo soy un ingeniero que está intentando tratar eso, pues quizás a lo mejor necesitaría tener en cuenta esas cosas también, sin a lo mejor. Vale, estaba diciendo, o sea que esto lo podemos en esas condiciones, en nuestras condiciones del problema, V es estático, no cambia, y tendríamos que aquí sería de siendo U la energía interna por unidad de volumen en cada uno de los puntos dentro de ese volumen de control. Habéis visto que he transformado la derivada recta en derivada parcial, ¿no? Porque U depende de la posición y del tiempo. Muy bien. Estas condiciones. Pero aquí, a la izquierda, o sea que eso es matemático, este paso es mates. Estos son mates. Esto es física, esto es mates. Y aquí vienen más mates. ¿Cómo puedo expresar yo? Porque lo que quiero es tenerlo a la izquierda y a la derecha de la misma manera, como una integral de volumen. ¿Qué ley? Lo dije el otro día, ¿no? El teorema de la divergencia. ¿Divergencia o de Gauss? No ley de Gauss. Teorema de Gauss. ¿Y cómo era eso entonces? A ver, el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la divergencia, a la integral de volumen de la divergencia de ese vector densidad de flujo. Es decir, que tendríamos aquí la divergencia de... bueno, perdonad, el menos y el menos ya lo quito. Tengo esto. Hombre, tenía aquí un menos y aquí un menos. Diría yo que ese es un más. ¿No? Vale. Tenemos eso. Bueno, ahora todavía más pasos. Fijaos, lo mismo que dije en la viscosidad uniforme. Claro, uno está pidiendo a gritos decir K es una constante y la saco fuera. De eso nada. La conductividad puede depender de la posición. Por lo tanto, ahora, lo mismo que que decías, ¿no, Iván? En la viscosidad vamos a hacer lo mismo, la misma suposición en la conductividad. Vamos a suponer que es uniforme, por lo tanto, nos quedará sale fuera, es como derivar, ¿no? El producto de una constante por algo, la constante por la derivada del otro, y tendría la divergencia del gradiente, todo esto, integral de volumen. Pero claro, la divergencia del gradiente es el laplaciano. Bueno, todos estos pasos, mates, teniendo en cuenta de que esto es mates,
Esto es naturalmente mates, todo es mate. Aquí hay una cosa que es física, que es este igual, el resto nada. Y ahora digo, pues al final a lo que has llegado, Miguel, es que esto, la física te dice que esto es igual a esto. He ido por un camino, he ido por el otro. Y esto para cualquier volumen. Por lo tanto, tendré que lo de dentro tiene que ser igual a lo de dentro. Es decir, borro si queréis el resto. No, este es el laplaciano. La divergencia del gradiente de t. Laplaciano la divergencia del gradiente del operador Nabla. El operador Nabla está actuando aquí como un producto escalar, pero aquí está actuando de otra manera. Pero no tiene... Y recordando, Marc, que no habías venido el otro día, tendríamos en cartesianas, que el operador laplaciano se obtiene en este caso de la temperatura, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Meterle aquí la T y la T. Y ese sería lo que tengo aquí. Y ahora estaba diciendo, bueno, voy a borrar aquí. Esto en cartesianas. Para cualquier volumen, por lo tanto, se tiene que cumplir pero todavía podemos dar un paso más, que fue lo que mencioné la semana pasada, y hoy otra vez decir, bueno, pero esa energía interna, esos cambios de energía interna, ¿a qué son debidos? Vamos a suponer que no hay cambios de fase. O sea, que ahora es sin cambios de fase. Se producen a una temperatura determinada. Entonces tendríamos cómo es ese cambios infinitesimales en la energía por unidad de volumen, como lo podemos expresar como cambios de temperatura, proporcionales al cambio de temperatura. Sí, perdona, ¿preguntabais algo? Entonces tendríamos, bueno, como es por unidad de volumen, no tendré la masa, sino la densidad, tendré el calor específico, densidad, calor específico, es decir, todo ello, la capacidad calorífica por unidad de volumen, por el cambio de temperatura. Eso es, sin cambios de fase, tenemos que un cambio en la temperatura infinitesimal produce un cambio en la energía interna de esta manera. Si esto lo introducimos aquí, y suponiendo otra vez ρ, bueno, ρ ahí otra vez, ρ uniforme, hay que ser muy... ρ y C uniformes. Tendríamos T mayúscula es la temperatura, T minúscula es el tiempo. Y esto nos lleva, si yo paso estos dos términos dividiendo por esta otra, pues tendríamos que los cambios en la temperatura en un punto del espacio, en el tiempo, va a ser la conductividad ρc. Voilà. Y esto depende del libro, normalmente pues uno pone alfa, o sea que vamos a llegar, voy a escribirlo, como son constantes, ¿no? Es decir, que a esa constante la llamo alfa. Si estoy pensando que no es, o es calor, lo puedo llamar difusividad. ¿Cómo de bien difunde o sea que tendríamos
¿Eso que has puesto ahí es la última fórmula que pusiste en la anterior diapositiva? Sí, era positivo, sí. Era positivo. Y ya está. Bueno, ahora uno dice, porque vamos a dar caso estacionario. Esto es general, bueno, con las condiciones que hemos puesto por el camino. Pero vamos diciendo, olvídalas, que son las normales. Condiciones normales, ¿no? Que es uniforme, que es isótropo, que es tal, que es densidad constante, todo eso. Caso, no he dicho estático, que estático lo he utilizado, sino estacionario, que no hay cambios en el tiempo, es decir, siempre es la misma foto, siempre la misma situación. Estacionario, sin cambios temporales. Entonces llegamos a la ecuación tan importante. Esta es importante, ¿Qué tipo de ecuaciones matemáticamente? Teníamos las parabólicas, hiperbólicas y elípticas, ¿no? La ecuación, y ahí en física teníamos, ¿no? Pues esta es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. Es una ecuación en el espacio. Tenemos que dar las condiciones de contorno, o sea que para esto necesitaríamos... Y si estuviésemos con el ordenador, como en mecánica, pues ya os imagináis que estaría jugando yo ahora mismo con el ordenador para meter esta con unas condiciones y que me saliese pues un problema bonito con el ordenador, que me dijese cómo es la distribución de temperatura, por ejemplo, en este problema, para dejaros así los dientes largos, y que si alguno lo quiere, imaginaos para ingenieros con refrigeración o calefacción, una tubería por la cual fluye dentro un refrigerante o un fluido, ¿no? Pero soy tan malo que en vez de hacer el problema con otra pared cilíndrica interna, de tal manera que fluye entre las dos paredes, desplazo la interna hacia la derecha. Rompo la simetría cilíndrica. Porque este es un problema lineal y tiene solución si la geometría, este problema lineal, esta ecuación lineal, tiene solución si la geometría es sencilla siempre. Y si no es sencilla, pues siempre puedes hacer alguna manipulación por ahí de ponerlo en serie de términos. Hay muchos métodos que se han estudiado matemáticamente para resolver en muchos problemas, por ejemplo, en aeroespacial, en aviones y eso, bla, 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 cuando los ordenadores pues no los tenías que resolverlo. O sea, que históricamente cuando veis en esos libros todos esos capítulos, rollos macabeo, es debido a eso. Ahora mismo yo diría que, no lo sé, bueno, tiene interés, pero... Bueno, imaginaos que es eso. Y ahora digo, la pared externa la mantengo a una temperatura T-1. La pared interna T-2. Constante. Quiero saber cómo es la temperatura en cada punto del espacio ahí dentro. En caso estacionario, Tendría que resolver esto, naturalmente, con las condiciones de contorno, de esta manera. Y lo bonito es que lo haga el ordenador, no tú, claro, porque ahora no tiene simetría. Está chupado, se tarda segundos en hacer. Solo para aquellos que tengáis interés, si alguno dice, oye, pues yo tendría interés en verlo, o hecho con el programa que hago yo normalmente, pero con cualquiera lo podéis hacer. O, por ejemplo, si las condiciones de contorno pueden ser de dos tipos. A ver qué tal, os han hablado en ecuaciones diferenciales de condiciones de contorno o frontera, ¿cómo serían las condiciones en este problema? ¿De qué tipo? Hay dos, bueno, a lo mejor hablan de tres tipos en matemáticas. ¿Qué tipo de condiciones de contorno he puesto yo aquí? Dirichlet. ¿Os suena de matemáticas? ¿No? Es decir, son condiciones en la propia función. Bueno, la manera de darle... Es el nombre de la persona que estudió. Y si las condiciones, porque podrían ser otras, estoy en un refrigerante, oye, yo quiero que el flujo a través de las paredes sea... La densidad de flujo sea un valor determinado. Es decir, que ahí impones no en T, sino en el gradiente de T en cada uno de los puntos. Tú lo haces de tal manera que pueda decir, por esa pared, tú estás poniendo las temperaturas de tal manera que fluye con esa velocidad.
ese tipo de condiciones en las derivadas, porque como veis en el gradiente son derivadas lo que impongo, son lo que se conoce las condiciones Neumann. Y las combinaciones entre las dos son Robin. Bueno, lo de los nombres, esta es en la función, esta es en la derivada de la función, en mecánica de fluidos, son muy importantes. Y bueno, el caso estacionario es que naturalmente t va a depender de x y z, en general del tiempo. Si es estacionario no depende del tiempo, por lo tanto la derivada parcial con respecto al tiempo es 0. Sí. Y ahora imaginaos el problema también que se puede resolver. Este mismo que os he determinado, digo, pongo T1 aquí, T2 aquí, pero la temperatura de dentro es, por ejemplo, la de T2, el medio aquí. Quiero saber en cada instante de tiempo, en cada punto del espacio, cómo es la temperatura que va a tener. Por supuesto me tienen que dar este parámetro, ¿eh? Sí, ¿cuánto tarda en calentarse ese medio? Pues habría que resolver esta ecuación. Vale, pero habíamos el objetivo, o sea, este es primer objetivo, espero haberlo conseguido, que es ver el proceso de difusión de calor, energía térmica, o si fuese la concentración tendría, o sea, ahora una materia. Suelto humo aquí. Voy a llamarle a la concentración C, que no sea el calor específico. Entonces, tendría la ecuación de difusión sería con respecto al tiempo, otro alfa diferente, claro. Difusión de materia. Difusión de materia siendo C es la concentración de una sustancia. Aquí en el aire, suelto, y quiero saber cuánto tiempo va a tardar en llegar ahí. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que difunda, el proceso de difusión viene dado por esta ecuación. Siendo estático, ahora el paso mental. Y ahora voy a romper esto y voy a decir, mira, tienes ese medio que tenías en el espacio que tú te fijabas en un volumen de control, ahora se está moviendo. ¿De acuerdo? Y ahora quiero saber cómo es el cambio de energía interna por unidad de tiempo en ese volumen de control que tú has escogido. Claro, ahí uno dice, a ver, procesos, a ver, pensad. Olvidaos de exámenes, sino por lo bonito de decir, ahora tienes, espero, que en algún momento, ahora ese volumen es imaginario, y ahora tienes fluido que se está moviendo. Pero yo digo, en ese volumen, V, yo quiero saber cómo son los cambios de energía térmica por unidad de tiempo. Procesos que vas a tener que tener en cuenta ahora, la difusión, lo que acabas de pensar, debido a las diferencias de temperatura, pero también tienes que pensar que la materia que está por aquí fuera, en un instante, luego está aquí dentro, está llevando por advección energía interna dentro de ese volumen. Esos dos aspectos tenéis que tener. O puedo darle, este sería el punto de vista de dejar el volumen de control, el punto de vista, pero ahora si me fijo yo en un elemento de fluido, y se está moviendo este elemento de fluido, y ahora quiero saber cómo es la variación de energía interna de este elemento de fluido, que no, la materia es propia de ese elemento de fluido. Y ahí es donde viene el momento de decir, bueno, pues tendrás los cambios a qué van a ser debidos. Ahora es el punto de vista del elemento de fluido. Infinitesimal. O sea, que esto que he dibujado yo grande es infinitesimal. Bien pequeño.
Y ahora quiero saber cómo es el cambio en la energía interna, o en la temperatura, en este caso. ¿Veis la D recta, no? ¿Por qué esta D recta? Porque es un elemento de fluido. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿A qué se deben los cambios ahí? Al proceso de difusión únicamente a través de las paredes. Es decir, porque ahí ya, pensad, ¿hay algún elemento de fluido que en un instante esté fuera y luego esté dentro? No, por la definición de elemento de fluido. Por lo tanto, la única posibilidad de intercambios de energía térmica o de lo que sea es a través de la difusión. Hay también unas cuantas suposiciones. Las suposiciones son, claro, uno diría, a ver, ponedme en dificultades. Eso, digamos, es un reto, si os divierte poner en dificultades al profesor o profesora. Si ese es el punto de vista de alguno, me parece genial. Lo que pasa es que no veo que tampoco... O simplemente por las ganas de decir, oye, pues... algún proceso ahí, Miguel, yo no veo... Ahí he hecho una suposición implícitamente cuando he escrito eso, que es incomprensible. Porque claro, yo he dicho el elemento de fluido, pero imaginaos, se está moviendo, pero se está comprimiendo en su movimiento. Ah, amigo, claro, joder. Entonces, naturalmente, ahí, primera ley de la termodinámica, habrá que ver cómo es el trabajo que estás haciendo, ¿no?, al sistema, presión por diferencial de volumen, ¿no? Tendría que tenerlo en cuenta para, amigo, el trabajo. Pero si es incompresible, su volumen no cambia, por lo tanto, ese término, tururú. Y entonces llegamos a esto. Si no, ya veis, compresible. Si no, tendría que tenerlo en cuenta. Lo que estoy planteando aquí, entonces, es el principio de conservación de la energía en mecánica de fluidos en casos sencillos. Claro, y uno dice, pero aquí has puesto la D recta, sí. Pues entonces tienes que tener en cuenta por aquí más términos. O, por ejemplo, imagínate que tienes en un punto, dentro del fluido, hay fuentes o sumideros de calor, puntos donde, ¿no?, donde estás calentando, metes un alambre, ¿no?, y lo estás calentando. Todos esos efectos, en la conservación de la energía, los tienes que... ¿Veis el origen? El origen es el principio de conservación de la energía. Porque alguien me lo podéis haber planteado, oye, si en ese cubo que habías dibujado antes, Miguel, tienes una resistencia, pues hombre, tendrás que tener en cuenta cómo es el ritmo al cual estás metiendo ahí calor. Efectivamente, entonces sería en ese término un más, ¿no?, ese efecto. O sea, me parece bien. Eso lo tienes que tener en cuenta. Cambios de fase, exactamente lo mismo. ¿Estás liberando o estás, al contrario, quitando calor del sistema? Pero esa no la voy a escribir. O sea, eso ya es, digamos, ad hoc para el problema en particular que uno esté pensando. Bien. Estaba diciendo, son de rectas, porque es el punto de vista lagrangiano. Pero tú en el ordenador lo tienes que resolver desde el punto de vista de Euler para decirle. O sea que tenemos esto, Lagrange, así decirlo. Tenemos aquí alfa. A ver, cambio local más el término de advección, la derivada material o sustancial, aquí es donde nos aparece la velocidad, oiga. Ya habría que... Claro, aquí uno necesita, fijaos en esta ecuación, me aparece la velocidad. Claro, si en el problema está acoplado, ahora estamos metiendo en un problema de mecánica de fluidos un paso más allá, en una cámara de combustión o lo que sea,
que ahí tendríais no solo cambios de fase, sino cosas de esas, más raras, o sea, de que estás liberando energía química en forma de energía térmica, estás transformando. Tienes que resolver cómo es la temperatura, cómo los cambios de densidad, o sea, que esas cosas ya tendríamos que tener mucho cuidado. Necesitas resolver simultáneamente la velocidad, son acoplados. Esta ecuación la tienes que tener en cuenta en el caso ese precisamente más complicado, en los que tienes la dependencia de la densidad con la temperatura. Hay cambios de temperatura en el medio, sí. Sí, dime. A la hora de realizar una combustión vas a tener dos tipos de fluidos, o sea, oxígeno, más el fluido que sí. Hay que tener en cuenta un montón de cosas. Sí, pero es decir, el alfa de fusión tienes que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque cada fluido tendría uno distinto. Tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Es un problema muy complicado. Con eso me quito tu pregunta de en medio. O sea que todo eso que has empezado y muchas más cosas que estoy seguro de que si tienes interés, como parece que muestras, se te ocurrirían ahí. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, esas simulaciones que son muy bonitas, ahora con ordenadores, antes era eso imposible, pero ahora ya es posible. Tienes que confrontarlas con datos experimentales. Entonces hay cámaras de combustión, digamos que tienes partes transparentes, y con láseres, con un método, por ejemplo, con LIDAR, que es basado en el láser, que refleja, ¿no? Digamos, puedes saber cómo es la distribución de partículas, incluso con cámaras térmicas, o sea, puedes confrontar tu simulación frente a la realidad y ver que no tiene nada que ver. No, algo tendrá. Bien. ¿Aguantáis todavía o queríais algo o estáis como la semana pasada muy cansados? Un descansillo, vale. Pues nada, lo hacemos. Si queréis hay 25. O sea,